Después que en 1492 llegara Colón a América y ésta fuera colonizada por los españoles, nuestro país comenzó un largo camino para ser una patria libre e independiente. Empieza luego un proceso de colonización y de fundación de ciudades, que son las actuales provincias argentinas. Hubieron tres corrientes: la que ingresa desde el norte, que viene desde el Virreinato del Perú, ingresa por el norte y funda las ciudades de Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán, Córdoba, San Salvador de Jujuy. La corriente que ingresa por el oeste, proveniente desde Chile, fundan las ciudades de Mendoza, San Juan y San Luis. Mendoza en el año 1561. Pedro del Castillo es quien la funda por primera vez, y luego al año siguiente Juan Jufré la reubica, y llevándola más al oeste. Y la provincia de San Luis en 1594. Y por el este, desde el Océano Atlántico, ingresa una corriente del este que funda la ciudad de Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes. El territorio de la actual Argentina, antes de convertirse en un estado, formó parte del Virreinato del Perú, creado en el siglo XVI. El área asignada por las leyes españolas al virreinato abarcó los territorios de las actuales repúblicas de Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador y Panamá, además de las regiones del oeste y sur de Brasil y sur de Venezuela. El Virreinato del Río de la Plata, también conocido como Virreinato de Buenos Aires, fue una entidad político-territorial que estableció la corona española en América para tener más control sobre sus territorios. Fue creada primero en forma provisional el 1 de agosto de 1776 y luego de manera definitiva el 27 de octubre de 1777, por orden del rey Carlos III de España, a propuesta de su secretario de Indias, José de Gálvez y Gallardo, y tuvo su capital en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estaban conformadas las autoridades, tanto en España como en América? La principal autoridad, la máxima, era el rey. El rey organizaba los territorios, administrados por instituciones, nombraba funcionarios, otorgaba atribuciones y se encargaba del reparto de tierras. En España también funcionaba el Consejo de Indias, que era un organismo asesor del rey, encargado de dictar las leyes y ordenanzas, y vigilaba a los funcionarios enviados a América. Y la Casa de Contratación, encargada de controlar el comercio y cobrar impuestos a las colonias, regulaba el monopolio comercial. En América, la figura máxima, luego del rey, era el virrey. Era una autoridad civil, judicial y militar, directo representante del rey. Luego venían los gobernadores. El gobernador era la máxima autoridad civil, judicial y militar de cada gobernación. El capitán general era la máxima autoridad militar. La Real Audiencia era un tribunal de justicia de cada virreinato y gobernación, y sus jueces son oidores. Y los cabildos es como lo que actualmente conocemos como municipalidad. Representaba a los vecinos y se preocupaba del aseo, los precios y las medidas. Antes de llegar a ser nuestro país libre e independiente, lo cual fue la consecuencia de una serie de causas tanto externas como internas que se dieron antes de la Revolución de Mayo. Una de las causas externas, o de lo que motivó a los criollos a tomar medidas y querer independizarse de España, de la corona española, fue la Ilustración. Era un movimiento, también conocido como iluminismo, porque consideraba que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Por esta razón, en el siglo XVIII se suele ser llamado como el siglo de las luces, en donde se pone en valor el conocimiento. Luego, otro hecho importante, muy importante, fue la Revolución Francesa, que fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República. Esto elimina las bases económicas y sociales del antiguo régimen monárquico
y se basa en los principios de la República, que son 3: libertad, igualdad y fraternidad. Otras de las causas externas son la independencia de los Estados Unidos. El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de la Independencia. El Congreso publicó la Declaración de la Independencia de varias formas. Inicialmente se publicó como un impreso en un gran formato que fue distribuido ampliamente y leído por todo el público. Otra consecuencia muy importante fue la invasión de Napoleón a España. En 1808, el rey Borbón, Fernando VII, se convierte en rey de España, pero posteriormente Napoleón lo expulsó, provocando una crisis que repercutió en todo el Imperio español. El hermano de Napoleón, José Bonaparte, fue el primer rey Bonaparte en España hasta 1813 como José I. Mientras tanto, Fernando VII y su padre fueron mantenidos prisioneros en Francia y esto causó una crisis de poder en todo el Imperio español. Entre las causas internas tenemos las invasiones inglesas que se produjeron durante 1806 y 1807. En 1806, comandados por Guillermo Carr Bereford, los ingleses desembarcan en las playas de Quilmes. Ante esta noticia, el virrey Sobremonte huye a Córdoba. Liniers y Pueyrredón preparan la defensa de Buenos Aires y a pesar de que los ingleses se apoderan de la ciudad el 12 de agosto, se produce la reconquista de la misma, llevando a cabo por las tropas dirigidas por Liniers y la colaboración del pueblo. En la segunda invasión, el comandante John Whitlock desembarca en Ensenada y derrota a Liniers. Se unen las milicias con el pueblo y rechazan el ataque inglés, logrando su rendición. Otra de las causas internas era el monopolio comercial español. Esto se refería a una política comercial que impuso España a sus colonias en América. Los habitantes de América solo podían comercializar con los barcos españoles autorizados, no podían realizar ninguna otra transacción comercial con otros países, estaba terminantemente prohibido. Y otra causa fue la diferencia que existían entre los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en el continente americano, y los peninsulares, que eran los nacidos en la península ibérica. Si bien los criollos podían acceder al estudio y tenían fortuna, también no podían acceder a los cargos políticos, solo podían ser ejercidos esos cargos por los españoles nacidos en España. Esto trajo una serie de problemas y diferencias entre ellos, una rivalidad, y bien, los criollos, tanto como Belgrano, San Martín y la mayoría de los próceres argentinos, descendientes de criollos, empezaron a luchar por la independencia argentina. La semana histórica, que es la semana que comienza a partir del 18 de mayo de 1810 hasta el 25, donde se forma la primera junta, hay una serie de situaciones que se suceden. Recordemos que si bien dependíamos todavía de España, el rey Fernando VII y su padre habían sido tomados prisioneros por Napoleón, quien había coronado a su hermano. Esta situación hizo que en España se debilitara la Junta Central y obviamente al debilitarse el gobierno, las colonias habían quedado acéfalas, significa sin gobernantes. Por lo tanto, más sumado a todas las causas internas y externas que hemos visto anteriormente, se produjeron una serie de incidentes en donde se empieza a vislumbrar o a ver el camino hacia la libertad. Esta semana histórica comienza el 18 de mayo, en donde el virrey, que se acuerdan que era la máxima autoridad en las colonias, el virrey del Río de la Plata, Baltasar Hidalgo Cisneros, pide al pueblo del virreinato que no traicione a la corona de España y se mantenga fiel a ella. El 19 de mayo, los criollos reclaman la organización sin ningún tipo de trabas de un cabildo abierto para tratar la situación y analizar los pasos a seguir. El 20 de mayo, el virrey Cisneros recibe a los funcionarios del cabildo, jefes militares y criollos, con quienes trata la convocatoria del cabildo. El 21 de mayo, el cabildo toma
toma forma y anuncia que se reunirá el 22 de mayo y necesita contar con el apoyo de todos los vecinos. El 22 de mayo se realiza el cabildo abierto. Después de largas discusiones se resuelve que el virrey cese en el mando. El 23 de mayo el cabildo decide la creación de una junta de gobierno, la cual sería presidida por el ex virrey Cisnero. El 24 el pueblo no está conforme con la designación de Cisnero y presiona a las autoridades para lograr la renuncia de este. Se produce la renuncia de todos los miembros de la junta y finalmente los criollos, reunidos el 25 de mayo en la Plaza Mayor, que es la Plaza de Mayo ahora, pero se llamaba Victoria, esperan las novedades del día. Al grito del pueblo quiere saber de qué se trata. Dentro del cabildo se conforma una nueva junta de gobierno, una junta de gobierno patrio, que sería el primer gobierno presidido y dirigido por criollos. Y en el encabezamiento del acta que se labra, decía: en la muy noble y muy leal ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, a 25 de mayo de 1810, sin haberse separado de la sala capitular, los señores del excelentísimo cabildo se colocaron a la hora señalada bajo el dosel, con sitial por delante y en la imagen del crucifijo y los santos evangelios, y comparecieron el señor presidente y los vocales de la nueva junta. El presidente de la Junta Provisoria Gubernativa era el doctor Cornelio Saavedra. Juan José Castelli y el licenciado Manuel Belgrano, Miguel Ascuénaga, Manuel Alberdi, Domingo Mateu y Juan Larrea son los vocales, y los señores secretarios el doctor Juan José Paso y el doctor Mariano Moreno, quienes ocuparon respectivos lugares que se les estaban preparados. Y así queda conformada la primer Junta de Gobierno Patrio.